Algunas de las historias más aterradoras de la Segunda Guerra Mundial tienen su origen en los campos de concentración del Tercer Reich. En estos lugares se cometieron las más terribles violaciones a los derechos humanos y fueron asesinadas a sangre fría cientos de miles de personas. En el centro de exterminio de Auschwitz hubo una guardia nazi particularmente sádica. Se trataba de Maria Mandel, apodada La Bestia por sus brutales métodos a la hora de lidiar con los prisioneros. Se estima que fue la responsable de la ejecución de 500.000 de mujeres y niños, a quienes seleccionaba personalmente y enviaba a las cámaras de gas. Una de las iniciativas más llamativas de Mandel fue la creación de una orquesta femenina, cuya tarea era tocar música para los oficiales nazis, pero también para las condenadas a muerte. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, vamos a contarte todo acerca de la Orquesta de Mujeres de Auschwitz. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Para comprender esta historia, primero tenemos que conocer la trayectoria de Maria Mandel en el nazismo. Nació en 1912, en Austria, en el seno de una familia de bajos recursos. En su juventud vivió las miserias económicas que atravesaba su país y tuvo grandes dificultades a la hora de buscar trabajo. Finalmente consiguió un empleo estable en 1938 cuando comenzó a desempeñarse como guardia en Lichtenburg, uno de los primeros campos de concentración de Alemania. Más adelante, este lugar fue integrado a Ravensbrück, un centro de detención reservado exclusivamente para mujeres. Fue allí donde Mandel dio rienda suelta a su lado más siniestro, pues se encargó de hacer que la vida de las internas fuera un auténtico infierno. Uno de sus castigos preferidos consistía en azotarlas en tandas de 25, 50, 70 o 100 golpes a cada una, al mismo tiempo que las obligaba a contar en voz alta el número de latigazos recibidos. A continuación, la guardia se paraba frente a las reclusas, aguardando a que alguna de ellas se atreviera a mirarla a los ojos. Una superviviente de Ravensbrück lo recuerda de esta manera. Mandel era capaz de pasar horas enteras en esa posición y la que rompía el rito desaparecía. Jamás volvíamos a saber de ella. De la cámara de gas pasaba al horno crematorio. Los jefes de la torturadora quedaron impresionados con sus implacables métodos y su rigurosidad a la hora de hacer el mal. Maria Mandel escaló posiciones dentro de las SS y fue designada jefa de campo de Auschwitz. Bajo este cargo, su autoridad era enorme y su único superior era el propio comandante del centro de exterminio, Rudolf Höss. Si bien no podía dar órdenes a oficiales masculinos, todas las mujeres del lugar, tanto prisioneras como guardias, pasaron a ser sus subordinadas. Entre sus muchas funciones, ella era la encargada de pasar revista a las internas, repartir castigos a las que incumplieran las reglas y seleccionar a las que morirían en las cámaras de gas. Sala Feder, una sobreviviente y testigo de lo que sucedía en Auschwitz, describe el sadismo de Mandel de la siguiente manera. Torturaba a las reclusas con crueldad, golpeando a mujeres, a hombres y a niños con un látigo para luego patearlos hasta que se desmayaban. Arrancaba a los muchachos de los brazos de sus madres. Una vez vi cómo estampaba a un niño de 2 años contra un auto. Mandel era una apasionada de la música, por lo que en 1943 tuvo la perversa idea de organizar una orquesta femenina conformada por prisioneras de Auschwitz. En un principio estuvo constituida por artistas amateurs e incluía una sección de cuerdas, una mandolina y acordeones. Su retorcido objetivo era elevar la moral de los habitantes del campo. Tenía que tocar todos los días en la puerta del establecimiento durante largas horas y sin importar las condiciones climáticas para recibir a las nuevas reclusas o para despedir a aquellas que salían a trabajar.
Por otro lado, los fines de semana ofrecía conciertos para las internas y para los oficiales de las SS. La tarea más escalofriante de la orquesta era musicalizar el proceso de selección de las mujeres que morirían en las cámaras de gas. El repertorio de la orquesta consistía en canciones alemanas populares y marchas militares, aunque también tocaron piezas clásicas pertenecientes a Beethoven, Wagner o Schumann, que era el favorito del doctor Joseph Mengele, uno de los más asiduos fanáticos de este conjunto musical. En julio de 1943, la banda quedó a cargo de Alma Rosé, una recién llegada al campo de concentración. Rosé era una directora de orquesta judía de gran renombre en el mundo de la música y había tocado en los escenarios más populares de toda Europa. Al llegar al establecimiento, asumió la dirección del conjunto musical e intentó profesionalizarlo mediante extensas sesiones de ensayo. Muchas mujeres querían formar parte de la orquesta de Auschwitz, ya que esto conllevaba ciertos privilegios. Tenían acceso a mejor ropa y comida que las demás prisioneras, quienes sobrevivían a base de pan duro, queso podrido y un brebaje hecho con cáscara de patatas. Por otro lado, contaban con habitaciones privadas, por lo que no tenían que vivir amuchadas en barracas junto a decenas de desconocidas. Incluso llegaron a gozar de cierto estatus entre los oficiales nazis, que las trataban mejor que a las reclusas comunes. Las otras internas las envidiaban y las acusaban de colaboradoras del Tercer Reich, pero lo cierto es que para las integrantes de la banda, tocar su música era simplemente una forma de ganar tiempo y de no morir en las cámaras de gas. Alma Rosé falleció en abril de 1944 luego de contraer tifus. Su importancia en Auschwitz queda en evidencia si se considera que se le otorgó un cuarto individual en la enfermería, donde fue cuidada por el mismísimo Joseph Mengele. Hay quienes afirman que Maria Mandel lloró al enterarse de la muerte de su directora de orquesta. La banda siguió tocando, pero en noviembre de 1944 fue disuelta cuando sus integrantes judías fueron trasladadas al campo de concentración de Bergen-Belsen. Una vez allí, no se les permitió continuar con su música. Por su parte, las artistas no judías fueron llevadas al centro de detención de Ravensbrück. En cuanto a Mandel, fue designada como jefa de otro centro de exterminio, Dachau, en donde mantuvo el mismo comportamiento sádico que en Auschwitz. Continuó torturando prisioneros y eligiendo a los que morirían en las cámaras hasta que la Segunda Guerra Mundial terminó. Tras el fin del conflicto bélico, Mandel huyó para no ser capturada por los aliados, pero fue atrapada por el ejército estadounidense el 10 de agosto de 1945. La mantuvieron en custodia durante un año y luego la enviaron a Polonia, en donde fue sometida a juicio. En él rechazó todas las acusaciones y los cargos que se le imputaban, alegando ser inocente de los horrores de los campos de concentración. Declaró lo siguiente: yo no tenía ningún látigo, cumplí con mi servicio en Auschwitz, pero me vi obstaculizada por la terrible severidad de mis jefes. Yo dependía totalmente de mi comandante y no podía impartir ninguna pena. El tribunal condenó a Maria Mandel a morir en la horca. Mientras estaba en la cárcel esperando su muerte, se topó con una exprisionera de Auschwitz, que ahora estaba arrestada por el gobierno polaco. Entre lágrimas, la torturadora le pidió perdón por sus crímenes. Mandel fue ejecutada el 24 de enero de 1946 y sus últimas palabras fueron «¡Viva Polonia!». De esta manera encontró su final una de las mujeres más perversas del Tercer Reich y la creadora de la orquesta musical femenina de Auschwitz. Íbamos a morir de miseria y hambre. Cuando llegamos a Ravensbrück, lo primero que vi fue un carro con todos los muertos apilados, sus brazos y piernas colgando, y bocas y ojos bien abiertos. Nos redujeron a nada. Las palabras de Elsie Marechal sirven para describir lo que vivieron más de 130.000 prisioneras en Ravensbrück, el campo de concentración más grande de la Segunda Guerra Mundial luego de Auschwitz, habitado exclusivamente por mujeres.
Obligadas a realizar trabajos forzosos, las reclusas vivían en un estado calamitoso, con una escasa alimentación y la posibilidad inminente de morir de un segundo para el otro. A su vez, muchas de estas mujeres fueron utilizadas en crueles experimentos en los que acabaron siendo gravemente infectadas y mutiladas. Entonces, ¿cómo funcionaba el campo de concentración de Ravensbrück? ¿Qué tipo de vida llevaban las reclusas? ¿Y qué terroríficas situaciones tuvieron que vivir día a día? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de Ravensbrück, el terrible campo de concentración para mujeres. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En el mes de noviembre de 1938, pocos meses antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el líder de las SS, Heinrich Himmler, ordenó la construcción del campo de concentración de Ravensbrück, ubicado dentro de la ciudad homónima en Alemania, a unos 80 kilómetros de Berlín. El sitio fue levantado por 500 prisioneros provenientes del campo de Sachsenhausen. Desde un comienzo, Ravensbrück estuvo pensado para que sea habitado exclusivamente por mujeres, y así se cumplió, salvo por un pequeño campamento de hombres que fue emplazado en las cercanías del campo principal en el año 1941. En mayo del año 1939, 900 prisioneras del campo de concentración de Lichtenburg de Sajonia fueron las primeras en ser enviadas a Ravensbrück. Al poco tiempo, el número había crecido a 2.000 mujeres, de las cuales la mayoría eran alemanas que se habían opuesto al nazismo. Por otro lado, aproximadamente unas 500 eran testigos de Jehová provenientes del campo de Moringen, que fueron encerradas por considerar a Adolf Hitler como el anticristo. Conforme pasaba el tiempo, el número de prisioneras iba creciendo, compuesto por judías, comunistas, prostitutas, gitanas, miembros de la resistencia y criminales. En cuanto a sus nacionalidades, se estima que 40.000 polacas pasaron por Ravensbrück, junto a 18.000 rusas, 8.000 francesas, entre otras. Durante los 6 años que estuvo activo, entre 130.000 y 132.000 mujeres pasaron por este campo de concentración y llegó a albergar aproximadamente 45.000 reclusas en simultáneo. Este último dato no es menor, ya que por expresa orden de Himmler, el campo era pequeño, por lo que se estima que muchas de ellas vivieron hacinadas. Una vez llegadas al campo, les colocaban un triángulo de color que las identificaba por categorías. A modo de ejemplo, las comunistas alemanas y austríacas llevaban una insignia de color rojo y las testigos de Jehová una púrpura. A su vez, a las prisioneras checoslovacas y polacas les afeitaban el cabello. Respecto a la vida dentro de Ravensbrück, las prisioneras estaban distribuidas en 12 barracones con literas de madera de 3 niveles. En cuanto a las raciones de alimentos, cabe destacar que eran sumamente escasas y que a partir del año 1941 disminuyeron incluso en la calidad. A medida que pasaban los años, la ocupación iba aumentando y en enero de 1945, la capacidad del campo se encontraba superpoblada. En vastas oportunidades, las autoridades de las SS sometían a las prisioneras a selecciones, en las que separaban a quienes consideraban débiles o con heridas de gravedad, para luego asesinarlas. Incluso luego del año 1942, cerca de 1.600 prisioneras fueron enviadas al sanatorio de Bernburg, equipado con cámaras de gas. Ese mismo año en Ravensbrück se dio inicio a la realización de experimentos médicos con más de 80 prisioneras vivas, a las que llamaban Kaninchen o conejos. Entre algunas prácticas, los médicos de las SS realizaron varias amputaciones y a su vez les cortaban los huesos a algunas mujeres para luego trasplantárselos a otras. A su vez cortaban músculos de las piernas para luego infectarlos con bacterias virulentas y probar la eficacia de sustancias químicas como las sulfonamidas. Dentro de dichas prácticas, desprendían nervios e introducían trozos de madera o vidrio en los tejidos. Por último, entre 120 y 140 mujeres rumanas fueron engañadas con la promesa de que serían liberadas a cambio de firmar un formulario de consentimiento en el que permitían que les realicen un proceso de esterilización. Por otro lado, al menos 100 prisioneras de Ravensbrück fueron obligadas a participar de los burdeles que las SS abrieron en los distintos campos de concentración. De hecho, sus servicios eran tomados como recompensa por los presos varones por cumplir o superar cuotas de producción.
Muchas de las mujeres se ofrecían a realizar el trabajo durante 6 meses, ya que las autoridades alemanas les prometían que luego de ese plazo serían liberadas. Naturalmente, esta promesa era falsa. En cuanto al trabajo forzoso, las mujeres de Ravensbrück realizaron tareas de costura y producción de calcetines para soldados. A modo de venganza, las reclusas ajustaban las máquinas con el fin de que la tela fuera más delgada en el talón y los pies para desgastar el material y lastimar los pies de los miembros del ejército. A su vez aprovecharon su acceso a las fábricas y sus materiales para producir sus propias pulseras, muñecas y libros, las cuales eran repartidas entre todas las mujeres para conservar su sentido de humanidad. Según Annise Postel-Vinay, superviviente de Ravensbrück, la solidaridad entre mujeres nos salvaba. Era una necesidad vital. Nos ayudábamos mutuamente. Cuando una amiga caía enferma, hacíamos todo lo posible por ayudarla. En enero de 1945, Ravensbrück albergaba cerca de 45.000 mujeres y aproximadamente 5.000 varones del campo aledaño. Al notar que el ejército soviético se aproximaba, los alemanes intentaron sacar del campo tantos reclusos como podían para dejar la menor cantidad de testigos posibles. Es así que formaron una columna que superó la mitad de prisioneros y prisioneras totales para iniciar camino en dirección a la región de Mecklenburg, en una de las más trágicas marchas de la muerte que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, la mayoría de las mujeres presentes fueron asesinadas, mientras que las pocas sobrevivientes fueron violadas por los soldados soviéticos. Tiempo después, en abril de 1945, con la llegada de los aliados a Alemania, cerca de 3.500 sobrevivientes fueron encontrados en el campo de Ravensbrück en estado de desnutrición. Según algunos cálculos, se estima que desde 1939 hasta 1945, entre 30.000 y 90.000 mujeres murieron aquí. Por último, debemos mencionar que recién después de la década de 1980, se comenzó a saber sobre lo sucedido en Ravensbrück luego de la desclasificación de documentos. Al finalizar la guerra, los soviéticos impidieron que los investigadores ingresaran al lugar de los hechos, y ante la falta de información, circuló el dato de que en Ravensbrück funcionaba un campo de trabajo y no lo que realmente era, un horroroso campo de concentración. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿por qué crees que Himmler decidió crear un campo de concentración exclusivamente para mujeres? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal.